¿Es posible crear una aplicación web completa utilizando únicamente HTML? En principio sí, si es una página web no habría ningún problema, pero ¿y si necesitamos acceder a contenido de terceros, hacer una llamada a un API y traer contenido y que se genere de forma dinámica? Ahí necesitaríamos JavaScript, y esa es la eterna guerra que existe entre los que defienden que HTML es un lenguaje de programación y los que no. Pues bien, en este vídeo vamos a salir de dudas y vamos a ver una biblioteca que puede cambiar este paradigma. Mi nombre es Carlos Azaustre. En este canal de YouTube tienes numerosos tutoriales y vídeos relacionados con la programación web y JavaScript. Te animo a que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos que publique. Y aprovechando que estamos hablando de desarrollo web, hay algo que es bastante común en todos los proyectos, y es que todos deben tener un hosting donde alojarlo y un dominio. Y uno de los mejores sitios para hacerlo hoy en día es dondominio.com. Es una plataforma donde puedes encontrar el dominio para tu próximo proyecto web de una manera muy económica. Yo, de hecho, mi página personal, carlosazaustre.es, tengo contratado el dominio con ellos. Es el sitio donde más barato he encontrado un .es. Mi anterior proveedor ya me estaba cobrando 30 euros al año y ellos, por menos de 7 euros, me lo dan. Y no solo dominios. Si tu proyecto necesita un hosting tradicional, lo puedes encontrar aquí. Tienes diferentes planes, todos ellos con tráfico ilimitado y cuya diferencia es el espacio web que tienes en cada uno de ellos y las cuentas de correo. Y por si te parece poco, gracias a este código tienes un código de descuento especial por ser parte de esta comunidad. Así que ya no tienes excusas para crear tu próximo proyecto web, asignarle un dominio y un hosting. Antes de entrar con el código y con el ejemplo que vamos a ver en este vídeo, me gustaría tratar el tema de HTML es un lenguaje de programación, porque es un meme bastante recurrente en internet y hay tanto gente que apoya esa idea como detractores. Nos guste o no, HTML es un lenguaje, que eso es algo que todavía hay gente que no entiende. Puede ser de programación o no, pero sí que es un lenguaje. De hecho, la L de HTML es lenguaje de marcado de hipertexto. Es un lenguaje que utilizamos para maquetar nuestras aplicaciones o páginas web. Nos sirve para estructurar el contenido y darle un significado semántico. Y es un lenguaje o una tecnología clave en el desarrollo web. La trifuerza del desarrollo web son tres tecnologías o tres lenguajes: HTML, CSS y JavaScript. En combinación creamos lo que vemos en el día a día en el navegador. HTML nos sirve para estructurar el contenido, CSS para darle estilo y JavaScript es el lenguaje de programación en sí que nos permite unir nuestro cliente, nuestro frontend, con un servidor, con un API de terceros y darle ese dinamismo a la página. Por tanto, HTML en sí no es un lenguaje de programación. Sí que existen diversos trucos en los que enlazando HTML con CSS puedes conseguir un lenguaje Turing completo, pero HTML simplemente de forma aislada no nos sirve para programar estrictamente. Pero en el vídeo de hoy te voy a mostrar una biblioteca que se llama HTMX que va a cambiar este paradigma. HTMX nos permite acceder a funciones modernas del navegador directamente desde el código HTML. Con ella podemos hacer cosas como pueden ser actualizaciones parciales de la página, envío de formularios de forma síncrona, traernos datos de un API o un servicio de terceros y todo sin necesidad de JavaScript. Al menos nosotros como desarrolladores escribir código JavaScript. Por supuesto, esta librería por debajo utiliza JavaScript para funcionar, pero por medio de etiquetas HTML y atributos y directivas vamos a poder utilizar todas estas funcionalidades simplemente con HTML. La web oficial es esta que ves aquí, htmx.org. Aquí tienes una explicación de cómo instalarlo, incluso tienes un libro en el que puedes ver un poco cómo se pueden crear aplicaciones utilizando HTMX y por supuesto la documentación, que es bastante completa con algunos ejemplos y demás, la referencia a lo que es cada uno de los atributos y API en sí que podemos utilizar y por supuesto ejemplos de código reales, ¿no? Podemos hacer un lazy loading, podemos validar online, podemos hacer una búsqueda, un scroll infinito, subir ficheros, animaciones, en fin, multitud de cosas. Yo recomiendo mucho que le eches un vistazo, pero este vídeo te va a servir un poco para introducirte en esta librería. Vamos a ver un pequeño ejemplo de código. Para ello voy a utilizar Visual Studio Code y vas a ver qué sencillo es de utilizar esta biblioteca. Vamos a crear un nuevo fichero que se llame index.html y ahí vamos a tener todo. Porque como digo, no necesitamos crear un fichero JavaScript para añadir código de programación que nos permita hacer cosas, sino simplemente importando la biblioteca, que la puedes añadir como un script en HTML, como se ha hecho siempre antes de la llegada de los frameworks de frontend, ya vas a poder trabajar. Entonces empezamos creando un típico fichero HTML. He utilizado el acortador de Visual Studio Code en el que escribí
escribiendo el carácter de la exclamación y dándole al tabulador, ya te crea esta estructura y por tanto pues nos ahorramos bastante tiempo en escribir. Como title le voy a poner aprendiendo HTMX. Aquí dentro del head vamos a tener varios scripts, ¿ok? Que simplemente van a ser enlaces a ficheros en internet que contienen la biblioteca HTMX. Entonces con el atributo src vamos a añadir unos cuantos. El primero de ellos es HTMX. Lo podemos encontrar en esta URL, unpackage.com. Este sitio nos sirve para traernos bibliotecas como podría ser jQuery, el propio Riad, etcétera, directamente pues desde una URL como si fuera un CDN. Por supuesto puedes crearte un proyecto con npm e instalarlo con pnpm, yarn, etcétera. Pero vamos a hacerlo lo más simple posible, ya que no vamos a utilizar JavaScript para crear este ejemplo, pues vamos a hacerlo así, sin JavaScript. Entonces tenemos ahí la biblioteca base y vamos a utilizar un plugin, podemos llamarlo así, que nos va a servir para utilizar templates. Los templates son, bueno, si has trabajado con PHP, por ejemplo, o incluso en las primeras versiones de Node, cuando utilizábamos herramientas como Jade, Mustache, etcétera, para hacer el rendering de nuestro documento, es posible que te suene. Si no, no te preocupes porque lo vamos a ver aquí paso a paso. Pero para utilizar templates necesitamos este plugin y por supuesto la librería que vamos a utilizar de templating. En mi caso voy a utilizar Mustache, que era una que utilizaba hace muchísimo tiempo, antes de, ya digo, todos los frameworks como React, Angular, etcétera. Y bueno, pues me gustaría recuperar esa pequeña parte. Muy bien, nuestro cuerpo de la aplicación, vamos a poner un H1, un título que sea HTMX y vamos a tener pues un div con el ID content y ahí es el que vamos a utilizar para introducir o embeber nuestro contenido. De hecho, dentro le vamos a poner un spam con otro ID y le vamos a llamar loading indicator y esto simplemente pues va a tener ese texto de loading, ¿no?, mientras está cargando el contenido en una página web. Utilizamos IDs porque va a ser nuestra forma de poder referenciar a qué elemento queremos acceder, modificar, añadir contenido, etcétera. Esto con frameworks o bibliotecas como puede ser Vue, React, Angular, etcétera, pues no es tan necesario porque ya JavaScript se encarga de generar ese contenido. Pero si tenemos el HTML y queremos introducir en ese HTML diversos elementos, contenido, etcétera, sí que necesitamos alguna forma de referenciarlo y los IDs pues es la forma más sencilla. Vamos a ver esto cómo va. Voy a abrir aquí con el plugin de Live Server esta página y la tenemos aquí y bueno, pues de momento no tenemos nada más que el título y el texto, no hemos añadido todavía nada. Vamos a crear un pequeño template que nos va a servir para que sea un poco la estructura del modelado en HTML del contenido que nosotros queremos añadir. Lo que quiero hacer en este ejemplo es llamar a un API, en este caso voy a llamar al típico que seguramente conoces más que de sobra, que es el de JSON Placeholder, que nos sirve para traer datos moqueados pues que referencian a posts de un blog, usuarios, etcétera. En este caso voy a querer usar la URL de post, ¿no? Post lo que nos da es este JSON, que como puedes ver es un array de objetos donde tenemos varias entradas de un blog, ¿no? Por ejemplo, todas tienen su título, su cuerpo del texto, un ID y un user ID de pues, un usuario que haya escrito este artículo. Y bueno, pues nos sirve un poco como ejemplo, ¿no? Porque tenemos datos que, bueno, da igual que el texto, como puedes ver aquí, está en latín, pero bueno, esto nos sirve para cualquier otro tipo de API, pero yo para ejemplos utilizo esta muy a menudo porque es un contenido que podemos formatear, está accesible vía web, entonces podemos probar prácticamente todas las funcionalidades que nos ofrece. Entonces para ello voy a crear un template utilizando el elemento template de HTML, le voy a llamar template mismamente, y aquí dentro utilizando Mustache voy a hacer de forma que esto sea algo repetitivo. Entonces la sintaxis de Mustache para introducir variables es utilizando la doble llave. Entonces si ponemos dos llaves y terminamos con dos llaves, ahí vamos a introducir una variable que va a ser dinámica, ¿no? Como quiero que sea algo repetitivo, le voy a llamar con el símbolo del hashtag data y queremos cerrar esa estructura con el slash data. De esta forma, digamos que este es el empiece y este es el final de lo que vamos a introducir aquí dentro. ¿Y aquí dentro qué vamos a tener? Bueno, pues voy a hacer un h2 por cada título, entonces la variable va a ser title, fijaros en la doble llave para indicar que eso es dinámico, y va a tener un párrafo que va a incluir el body, ¿ok? Esta etiqueta template de HTML es muy útil porque nos sirve para esto, para hacer lo que se asemejaría a un componente en una biblioteca moderna, pero utilizando la plataforma del navegador, y además es una etiqueta especial porque esto no se renderiza en el DOM. Si yo ahora me voy
a nuestro HTML, pues podemos ver que aquí no aparece nada. Sí que aparece en el código fuente, porque por supuesto está aquí dentro de nuestro código y el HTML pues se carga, pero no interfiere en nuestro estilo o DOM, ¿no? Como podemos ver, es un fragment del documento, entonces, bueno, se trata de forma especial. Vale, ¿cómo hacemos posible llamar a esta URL que tenemos aquí, la de JSON Placeholder, hacer ese método fetch que haríamos con JavaScript, traernos los datos y cuando los tengamos, introducirlos en este template? Y todo esto, como digo, sin utilizar JavaScript, porque lo más habitual pues sería crearnos un script que llamara a fetch, le pasamos la URL, esto es una promesa, cuando se cumpla o se resuelva introducimos los datos, etcétera. Pero esto lo vamos a hacer con HTMX y la forma de hacerlo es la siguiente. Vamos a embeber todo nuestro contenido dentro de un div y este div va a tener diversos atributos, igual que script tiene el atributo src, igual que un elemento HTML tiene el atributo id, class, etcétera. Pues vamos a tener diferentes atributos que son propios de HTMX y que los podemos utilizar porque hemos importado este script. Para ello vamos a ir diciendo uno a uno los que hemos empleado, pero por supuesto en la documentación que te he mostrado antes tienes todos los atributos y directivas que se pueden emplear. Primero que vamos a utilizar es el hxest, que esto nos indica, o indicamos nosotros a HTMX, qué extensión vamos a utilizar. Como hemos visto al principio, hemos incluido la extensión Client Side Template para que pueda reconocer este template de aquí y podamos ahí introducir el contenido. Entonces lo decimos que estamos utilizando Client Side Templates. Ahora, ¿cuándo queremos que esto se dispare? ¿Cuándo queremos que se haga la siguiente acción? Pues vamos a hacerlo gracias al atributo trigger de disparador y le vamos a decir que en el evento load, que es cuando se carga el DOM, cuando se carga la página, pues ejecute lo que va a ver a continuación. ¿Qué queremos que haga a continuación cuando se haga ese load? Pues queremos que haga una petición de tipo get a la URL de nuestro API. Para ello utilizamos hxget y le escribimos la dirección. La dirección no es otra que esta, JSON Placeholder typecode.com post. Recuerdo que esta URL nos va a devolver estos datos de aquí. Estamos haciendo una petición de tipo get. Cuando esto esté disponible, lo que queremos hacer es que lo introduzca en el HTML. Para ello utilizamos inner HTML dentro de hxswap. ¿Dónde lo queremos introducir? Bueno, pues vamos a decirle con hxtarget, objetivo o destino, como quieras llamarlo, queremos que lo introduzca aquí en content. Esto es de tipo ID, entonces la forma de acceder a ese elemento es con almohadilla content. Eso hace referencia a este div, o sea, lo va a introducir dentro de este div de aquí. Para que esto de aquí lo trate como un loader, aquí he puesto loading, pero ahí podríamos poner una animación, un GIF que hiciera pues el típico círculo de carga o algo así. Tenemos una directiva que se llama indicator y de esta forma pues le decimos, oye, este elemento de aquí, que es loading indicator, que accedemos a él con el símbolo de la almohadilla o hashtag loading indicator, le indicamos que eso es pues eso, un cargador, un aviso de que ahí se está cargando algo, entonces trátalo como tal, para que luego pues desaparezca. Por último, como estamos utilizando templates de Mustache, tenemos esta directiva especial que viene dentro de esta extensión de Client Side Templates. No es propia de HTMX, sino que es propia de la extensión de HTMX para templates en el lado de cliente. Tenemos Mustache Array Template, ¿vale? Lo de array es porque estamos utilizando pues un iterador, es como si fuera un bucle for, entonces le estamos diciendo que todo lo que se llame data, ya que esto de aquí lo va a tratar como data, pues se vaya replicando, ¿no? Que sea como un bucle. La forma de indicárselo a HTMX y a Mustache es con esta directiva. Y aquí simplemente vamos a poner el ID, que es template. Salvamos y si todo está bien, ahora lo que deberíamos ver es esta lista de artículos con este formato, es decir, un H2 para el title, tendremos este título de aquí en formato H2, este título de aquí en H2, este título aquí en H2 y los body que tenemos aquí estarán en un párrafo, en un elemento P. Entonces si nos vamos a nuestro localhost y cargamos, podemos ver durante un breve instante de tiempo el loading y después ya todos los elementos. Aquí tenemos el H2 y el párrafo. Lo podemos comprobar aquí tenemos el H1 de HTMX y aquí tenemos el div content, recordar que está aquí div content y dentro pues tenemos de forma replicada cada dato con un H2 y con un párrafo, un H2 y un párrafo. Y como puedes ver, aquí no hay nada de JavaScript. El único JavaScript que tenemos es la referencia a los scripts, a los paquetes, que son las bibliotecas, pero nosotros aquí no hemos escrito nada de JavaScript. Por supuesto, HTMX por debajo tendrá JavaScript y tendrá muchas más cosas que permiten hacer esto, pero de una forma
con puro HTML, podemos hacer una aplicación pues típica lista de ítems con su vista a detalle, etcétera. Esto, si has trabajado con las primeras versiones de Angular, pues te puede recordar un poco, ¿no? Pues a esas directivas que tenía Angular para poder trabajar en el HTML, o incluso con herramientas como Lead Element o el antiguo Polymer, pues también es similar, ¿no? Que a través de atributos podíamos crear esos componentes que hicieran ciertas funcionalidades. Esto, por supuesto, no sustituye a React ni ningún otro framework, ni significa que hayan muerto estas librerías y HTMX sea el nuevo estándar a seguir. Pero es interesante ver cómo va evolucionando el desarrollo web y hay diversas alternativas, sobre todo para diferentes formas de desarrollar. Al final, como repito muchas veces, podemos llegar a un mismo objetivo, a un mismo proyecto final, utilizando diversas herramientas. Todas van a tener más o menos la misma performance, rendimiento, y el usuario final lo que va a ver va a ser HTML, CSS, y ni siquiera va a ver el JavaScript, sino que va a ser la página pues dinámica, se va a loguear y le va a cambiar los diferentes elementos, va a acceder a su perfil, va a poder clicar en una parte de la página y ver cierto contenido, pero al final lo que ve es eso, HTML y CSS. La forma de llegar a ello nosotros como desarrolladores pues puede ser muy diversa, y al final hay que quedarse un poco con lo que mejor experiencia de desarrollo te dé a ti. Eso si estás creando un proyecto personal. Si estás en una empresa, pues por supuesto tienes que usar el stack que está ya en la empresa de forma estándar. Pero si quieres probar nuevas cosas, como por ejemplo esta librería, pues nada te quita de que te crees tu pequeño ejemplo y veas un poco cómo funciona. Las bibliotecas que tenemos hoy día en el frontend, que son prácticamente un estándar en la industria y se utilizan en numerosas aplicaciones y hay cantidad de ofertas de empleo, como son Vue, Angular y React, en su día también fueron pequeños proyectos que aparecieron, que empezaron a ser disruptivos y poco a poco se fueron introduciendo. Entonces yo no sé cuál va a ser el futuro de HTMX, pero sin duda es algo interesante de probar. Y además juega con eso de HTML es un lenguaje de programación. Bueno, HTML quizá no, pero HTMX sí. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, deja un buen like y coméntame tus impresiones aquí abajo. Por mi parte nada más, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!